Que la gracia y la misericordia del Señor les bendiga, amados hermanos, alumnos, pastores, líderes. En este video vamos a estar hablando acerca de los pasos que nos llevan a aplicar los componentes que vimos en el segundo video. Es importante recalcar que los componentes es el proceso por el cual interactuamos con la escritura, cuando la observamos, cuando la interpretamos y la llevamos a la aplicación. Los pasos son lo que aplicamos cuando nos acercamos a las escrituras. Estos pasos nos van a ayudar a nosotros a observar, a interpretar y a aplicar correctamente. Estos pasos son 4. Como es importante resaltar, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, este método nos lleva a nosotros a estudiar toda la escritura. Estos 4 pasos van de lo general a lo específico. Nos llevan a ver libro por libro. Eso es algo fascinante en el método de estudio bíblico inductivo, estudiar libro por libro. Esto lo vas a estar practicando en la carta a Tito, que es la primera carta que tú vas a estudiar, y en el libro Malaquías del Antiguo Testamento. El primer paso del método para empezar a practicar el estudio es el panorama general. Este panorama general es ver lo que nos dice el libro completo. Esto lo vas a estar aplicando tú en Tito y Malaquías. ¿Cómo empezamos a poner en práctica el panorama general? Lo primero es que tú vas a leer el texto varias veces. Quiere decir que vas tú a leer varias veces la carta. Después de leer la carta, debes identificar el tipo de literatura. Obviamente, cuando lees Tito, vas a identificar por ciertos pasajes que es una epístola, una carta. También en Malaquía vas a identificar que es una profecía. Y esto te va a ayudar a entender cómo acercarte a cada libro de la Biblia. Acordémonos que la Biblia fue escrita en diferentes tipos de literatura. Por eso es importante saber qué tipo de literatura vas a estudiar para poder estudiarla. Como tercer paso, después debes identificar el contexto del libro. Cuando hablamos de contexto, significa lo que va con el texto. Quiere decir que si es una carta, tú vas a identificar lo obvio, ¿sí? Vas a leerla objetivamente y vas a leer con propósito. Cuando hablamos de leer con propósito, es realizar las preguntas correctas que te ayuden a sacar la mayor información posible para poder reunir el contexto. ¿Quién escribe esta carta? ¿A quién fue escrita? ¿Dónde se encontraba el autor? Si lo dice. ¿Cuándo fue escrita? ¿Por qué fue escrita? Estas preguntas, ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Son parte del trabajo que tú vas a realizar con el material. Es importante entender, hermanos, que toda esta información no va a ser realizada en la mente. El cuarto paso para llevar en práctica el panorama general es buscar información. Y ahí es donde vamos a empezar a interactuar con las escrituras. El método de estudio bíblico inductivo anima a los estudiantes a realizar marcas y listas para poder buscar la información obvia. Las marcas, ustedes en sus materiales van a encontrar que deben marcar al autor,
al destinatario, van a marcar lugares, referencias. Entonces, estas marcas y las listas es para que ustedes puedan tener el contexto que el mismo libro les va a arrojar a ustedes. Es de gran bendición realizar estas marcas, estas listas. Ahora, ¿qué marcas son las que hacemos en el panorama general? Son las más obvias. Cuando estudiamos un personaje bíblico, la marca más obvia es acerca de ese personaje. Entonces, ustedes van a estudiar a Abraham. Entonces, cuando estén estudiando la vida de Abraham, él va a ser el que se va a marcar y en sus materiales ustedes van a aprender. Y también van a realizar listas. Estas listas tienen como propósito enseñarles a ustedes qué creía esa persona, cuál fue el cambio de vida en esa persona, qué creía esa persona, cómo lo usó Dios en su debido tiempo. Entonces va a ser de gran bendición porque ahí enmarcar y sacar la información es donde empieza tu relación con el Espíritu Santo. Acordémonos que este método no es lo que nos capacita en nuestra vida espiritual. Este método te da a ti la herramienta para que tú te relaciones con el Espíritu Santo al estudiar las Escrituras. Acordémonos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestra guía. Entonces, cuando interactuamos en buscar información y plasmarla en nuestras notas, ahí estamos interactuando con el Espíritu Santo y nos está iluminando. Después de buscar información obvia del personaje, ¿sí? O de los personajes, digamos, en Tito, obviamente el escritor va a ser Pablo y el destinatario va a ser Tito. En sus materiales ustedes van a sacar la información de las marcas. Pero ustedes van a notar que al ir realizando este ejercicio, el mismo texto les va a arrojar a ustedes unas palabras claves. Y esto es de suma importancia, mis hermanos, porque las palabras claves son de gran importancia para nosotros en el estudio del método bíblico. ¿Por qué son importantes? En sus materiales se van a dar cuenta que estas palabras claves son frecuentemente las que más se repiten en el texto. Y si se repiten, es porque deben ser de gran importancia. La palabra clave te ayuda a descubrir el significado del texto, ¿sí? Y te ayuda a entender lo que trata el texto, sus temas más importantes. Es importante entender que siempre se ha considerado a la repetición como un componente esencial del aprendizaje. Por lo tanto, encontrarás muchas palabras claves, palabras importantes para entender el texto y su significado. Esas palabras se van a repetir a través de los libros y segmentos de libros. Y esas palabras claves son aquellas que también se conocen como temas. ¿Sí? Entonces la palabra que más se repite en Tito va a ser el tema de la carta. Pero van a haber otras palabras claves que se van a repetir solamente en un capítulo y ese va a ser el tema del capítulo. Ese tema es lo que te va a llegar a recordar de qué trata la carta a Tito, de qué trata el libro de Malaquías, de qué trata la vida de Abraham. Van a haber temas importantes en la vida de Abraham. También van a haber temas importantes en el estudio del capítulo 53 de Salmos. Entonces,
El panorama general te va a ayudar a ti a entender ese contexto. ¿De qué trata el libro? ¿Qué temas hay? ¿Sí? Pero ahí no acaba el estudio bíblico inductivo. ¿Por qué? Porque después de que tú empiezas a encontrar las palabras claves, tú te vas a dar cuenta de que esas palabras claves son las que te van a ayudar a discernir el tema del libro, te van a llevar a desarrollar un panorama general que tú en tu material lo vas a encontrar. También vas a descubrir los temas por capítulos y organizar las divisiones por secciones. Las divisiones por secciones son las divisiones que se encuentran en los párrafos de los capítulos. Si tú te das cuenta, al leer Tito, vas a encontrar del versículo 1 al versículo 4 la salutación de Pablo a Tito, amado hijo en la común fe. Y vas a encontrar que del versículo 1 al versículo 4 es la primera sección. ¿Por qué? Después del 5 al 9 vas a encontrar otra sección. Del 10 al 16 vas a encontrar otra sección. Y las palabras clave son las que te ayudan a ti a encontrar ese panorama general y a tener una división de cada libro. Ese es el primer paso. El segundo paso es el estudio de capítulos. Como te dije, el método de estudio bíblico inductivo va de lo general a lo específico. Va de toda la carta y después pasa al estudio por capítulos. Cuando hablamos del estudio por capítulos, vas a seguir interactuando con marcas y con listas, pero no de lo que ya hiciste. O sea, tú ya no vas a seguir estudiando al autor y a su destinatario. No, vas a empezar a marcar otras cosas en el estudio de capítulos. En el estudio de capítulos, obviamente, se tiene que tener en mente el contexto. Nunca debemos perder de vista quién lo escribió, a quién lo escribe, qué temas le refirió, qué quiso decir él al que la recibió. Pero en el estudio de capítulos vamos a marcar otras palabras claves, como cuáles. En el estudio de capítulos vamos a centrar nuestro estudio en la Trinidad. Vamos a empezar a marcar a Dios, vamos a marcar a Jesús, el Hijo de Dios, y vamos a marcar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a aprender todo acerca de lo que Dios plasma de su persona y de su carácter en cada libro que estudiemos. Vas a aprender a ver a Dios en la carta a Tito, a Dios en el estudio de Malaquías, a Dios en el Salmo 53 y a Dios en la vida de Abraham. Después de marcar las palabras claves, que es lo que nosotros, de la Trinidad, que es lo que nosotros conocemos como teología, tú vas a hacer las listas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vas a marcar y en tu material te van a dar esas secciones donde tú vas a empezar a realizar estas marcas. Lo importante es que tú, al hacer las referencias a la Trinidad, vas a conocer a Dios en el estudio de capítulos. ¿Por qué no en panorama general? Porque como en panorama general vamos a sacar tiempo a estudiar al autor y a su destinatario, cuando lleguemos al estudio de capítulos vamos a dedicarnos a estudiar a Dios. Y no solo a Dios, sino ahí también vamos a encontrar otras palabras claves que de pronto en todo el capítulo no lo vimos. Y al estudiar a Dios vamos a ver otras palabras claves. Después vamos a buscar términos importantes. Tú me dirás, ¿qué son términos importantes? Son los contrastes, comparaciones, expresiones de tiempo y conclusiones y resultados. Estos términos importantes son los que nos ayudan a encontrar a nosotros el propósito de cada escritura. Un contraste son las cosas que tienen ideas diferentes. Esas las encuentras tú con las palabras sino o pero, ¿cierto? Son dos ideas que se contrastan. Comparaciones son las que tienen cosas similares o parecidas. Expresiones de tiempo
Es importante, las expresiones de tiempo son aquellas que te ayudan a identificar los cuándo. Conclusiones y resultados son aquellas que ayudan a determinar las razones o propósitos de los escritores. Cuando tú ves un por tanto, por lo cual, para qué, por qué. Esas marcas de términos importantes, tú las vas a realizar cuando estés estudiando capítulos, solamente capítulos. Este estudio te va a ayudar a revisar otra vez el tema del capítulo. De pronto tú veas una idea más clara al estudiar a Dios y las razones importantes y vas a dejar con más seguridad lo que trata el capítulo. Vas a seguir desarrollando los párrafos y obviamente vas a aprender mucho más. Después, el tercer paso que te va a ayudar a ti, acordémonos, vamos de lo más general a lo específico. Después de haber terminado de estudiar capítulos, tú vas a poner en práctica el tercer paso y es estudio de palabras. Quiere decir, vas a empezar a buscar el significado de las palabras que tú veas importantes al estudiar. Van a haber muchas palabras que tú vas a querer estudiar. El propósito de hacer estudio de palabras es entender el significado de cada palabra o de las palabras en el contexto que se están estudiando. Aquí, en el tercer paso, es importante que tú entiendas que debes usar unas herramientas como un diccionario bíblico, ¿sí? Y un diccionario en Google, que te van a ayudar a entender el significado de esa palabra en griego en el contexto que la estás estudiando para crecer en el conocimiento. No solamente de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, sino de comprender, de entender lo que Dios quiso decir con esa palabra en el contexto que la quiso decir. Porque muchas veces usamos las palabras fuera de su contexto y eso nos lleva a nosotros a tener pretextos. Y como último paso son las referencias cruzadas. Estas referencias cruzadas es donde vemos la importancia de que las escrituras se interpretan a sí mismas. La palabra de Dios nunca se contradice y es importante ver qué se aprende más de los temas que se vio en el libro en otros libros. Ahí, las referencias cruzadas son aquellas referencias que nos muestran una misma palabra en otro libro. Entonces yo cuando tomo las referencias cruzadas, aprendo de lo que quiso decir Pablo y de lo que quiso decir Juan en referente a un versículo o a una palabra. Esas son las referencias cruzadas. Para concluir, los pasos del método de estudio bíblico inductivo son aquellos ladrillos que me llevan a mí a poner en práctica los componentes. Si quiero obtener una observación correcta, debo hacer marcas y listas para no querer entender lo que yo quiero entender, sino lo que me dice el texto. Para entender e interpretar, debo yo entender su significado y qué quiso dar a entender el autor con esa palabra y qué quiso decir a quien se lo quiso decir para que lo entendiera. Y esto me va a llevar a mí a una transformación de vida. Quiere decir que estos 4 pasos son los que nos ayudan a poner en práctica los 3 componentes. Yo nunca voy a llegar a tener una observación correcta si no sé leer, si no marco bien, si no saco bien la información de la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor les bendiga y que al poner en práctica estos pasos, el Señor en cada estudio les dé entendimiento en todo, les guíe con su Santo Espíritu y les ilumine su santa palabra para que sus corazones ilumine a la imagen de Jesús y puedan crecer conforme a la voluntad del Señor. Bendiciones, hermanos, y gracias por seguir adelante en la preparación
de sus vidas al llamado de Dios. Que la gloria sea para nuestro Señor, que fue quien murió en la cruz para redimir a un pueblo, para que le sirva, para que entregue su conocimiento a otros, así como lo recibieron de otros. Bendiciones y que la gracia del Señor esté con usted.